Bienvenidos a Adulting Academy Podcast. Este es un espacio creado para todos aquellos que buscan herramientas de autoayuda y un acompañamiento sincero en el camino hacia la adultez. Soy Gina Jaramillo, madre soltera e inmigrante. Y en este podcast comparto mis propias experiencias y vivencias de la vida cotidiana, así como las lecciones aprendidas en el camino. Cada semana te traigo historias inspiradoras de invitados quienes comparten sus altos y bajos, mostrándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Juntos exploraremos recuerdos que nos motivan y descubrimos soluciones prácticas a situaciones complicadas que enfrentamos en la vida diaria. Desde el crecimiento personal hasta las relaciones interpersonales y las finanzas, aquí abordamos todo lo que implica ser un adulto responsable. A través del storytelling, busco guiarte y mostrarte esa lucecita al final del túnel que a veces parece inalcanzable. Es importante mencionar que no soy experta ni coach de vida. Simplemente soy alguien que ha vivido y ha aprendido. Lo que comparto aquí es simplemente el resultado de mis vivencias y opiniones. Te animo a que tomes lo que consideres útil y si es necesario busques el consejo de un profesional para situaciones específicas. Este podcast se ha realizado con motivo de entretenimiento y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Hola mis adultos responsables, yo soy Gina y les quiero dar la bienvenida a otro episodio de Adulting Academy. Hoy estoy con una invitada muy especial y quiero que conozcan la historia de su maravilloso negocio aquí en Elizabeth. Bueno, hola chicas, buenas tardes. Mi nombre es Diana. Mi negocio, mi emprendimiento se trata de accesorios, joyería, lo que es ropa y todo traído de Colombia para las mujeres. Yo tengo mi boutique en el 149 El Mora, en Elizabeth Avenue, y ya pues este año, gracias a Dios, cumplimos 6 años de tener el local ahí ubicado. Bueno, Diana, cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Colombia, nací en el Valle, pero pues me crié en varias partes, ahí sí como dicen de Colombia, en el Valle, en Medellín y radicada ya en Bogotá. Ok. ¿Y hace cuántos años estás aquí? Bueno, aquí ya en este país yo llegué en el 2000, ahorita cumplo ya 25 años. Wow. Llegamos casi similar Sí, el tiempo. ya 25 años. ¿Y por qué decidiste venirte para acá? Bueno, el primero que tomó la decisión en la familia fue mi papá, por la situación como se tornó en Colombia, el trabajo, la economía, y mi papá y mi mamá siempre han sido comerciantes. Ok, Entonces entonces de ahí viene familia. exactamente. Entonces también se tornó que el comercio empezó a bajar mucho y todo, entonces tomaron la idea, la iniciativa de que se presentaban los dos en la embajada y pues tuvieron la suerte que les dieron la visa. Pero entonces pues el primero que vino para acá fue mi papá, estuvo un mes, pero pues hacía mucha falta y se volvió para Colombia. No le gustó. No, mi mamá es que trabajaban juntos, entonces era siempre en los dos. Y él después ya que se volvió para Colombia, pues trató como de seguir trabajando, pero ya se vio que no, entonces ya mi mamá le dijo, no, definitivamente se tiene que ir y esperar, a ver, esperó unos meses y ya se vino ella con él. Ahí quedamos, porque yo soy la mayor de 3 hermanos, y quedamos los 3 con una tía. Sí. Ahí ya pues mi mamá empezó a hacer el proceso para presentarnos, a dar la visa pues para nosotros, pero por medio de ellos dos que ya la tenían, pero fue imposible. Fue imposible porque pues todos sabemos que ya en Colombia cuando si te presentas sin la familia, ya ellos saben que es que una parte está aquí y ya quieren entrar la otra parte. Del resto. Y sí, ahí pasaron yo dejé de ver a mi papá como unos 5 años hasta que pude llegar Dios aquí. Mío. Mi mamá por esos 5 años sí iba y volvía, Pero él no. Pero él no, porque mi tía que estaba aquí había hecho una petición como hermana ciudadana, entonces él no podía salir de este país. Entonces no lo podíamos ver
nosotros y seguir intentando. Si yo le contara cuántas veces yo me presenté a la embajada de los Estados Unidos. Cuente. Como 16 veces. Ay, Dios mío. Sí, hasta lo último que yo le dije, ma, ella se vino, que con visa de estudiante, que competición de una tía, pero para ese tiempo pues yo era una muchacha muy joven, que se iba a venir a hacer a los Estados Unidos una muchacha tan joven. Sí. Y a lo último que creí que me le iban a dar, porque era un ciego, el cónsul. Y yo dije, aquí fue. Cuando resulta que él fue el que me sacó todos mis expedientes de todas las veces. Ahí ya llegué a la casa y le dije, mamá, no más. Le dije, no más porque ya estoy cansada de presentarme. Ya me tenían fichada. Ya me tenían fichada, claro. Yo le dije a ella, ya es botar el dinero y perder el tiempo. Sí. Entonces ya le dije a ella que no más, que me pusiera a estudiar algo ahí y eso. Pero la idea siempre de ella era tenernos aquí a nosotros. Obvio. Ese era el punto de ella. Ya después fue como llegamos a los Estados Unidos sin documentos. Entonces, el primero que se vino fue mi hermano. Mi hermano duró casi 2 meses para llegar aquí. Ay, 2 meses y ella lo mandó con un primo de ella pero no la pasó tan mal el hombre, se metió hasta en un equipo de fútbol y todo. En lo que llegó y ya la siguiente fui yo. Pero yo ya no quería la edad, no me quería venir para acá. Es que estabas en una edad donde se te no eras una niña, ni eras una adulta en sí, entonces me imagino que tenías amigos, novio. Entonces, muy difícil. Sí, no quería, y yo, no, déjeme acá. Y un día, pues, me cogió, mami, por favor, la última vez, el último intento. Y yo le dije, pero lo hago, y si es el último, me deja aquí. Sí. Me pone a estudiar algo. Sí, y ese fue. Aquí llegué. Era para usted. Sí, ya cuando yo ya me vi montada en ese avión, pero yo me vine por México. Yo duré llegando de Colombia acá, yo duré casi 10 días para llegar. Entonces, el primer punto, al primer lado donde yo llegué fue a México, a Ciudad de México. Ahí iba con otras personas, pero iba, pues imagínate, yo tenía 19 años, en un momento algo así. Entonces, si ahorita uno ve las historias feas, yo en ese tiempo era peor. Sí, porque había menos visibilidad, ahorita hay ya celulares. Sí. La gente puede contar lo que está pasando, pero en ese entonces no había. No podía. Pero le doy gracias a Dios porque así hubiesen sido 10 días lo que pasé. Fíjate, si me hubiese tocado volver a pasar, pero sé que me va a pasar igual, pues lo vuelvo y lo hago. Sí, pero es difícil, pero pues también yo era por el hecho de ver a mi papá. Ya había salido. Sí. No verlo, y me imagino que si eras bien, era la mayor. Sí. Entonces, si eras bien apegada a él, yo me imagino lo duro que era. Sí, era duro, y más que nosotros hemos sido siempre una familia muy unida, entonces fue como el lapso en que más tiempo nos separamos. Sí. Y entonces, pues, yo desde que me monté a ese avión, ya que estuve en México, yo ya pensaba, estoy cerca de mi papá, ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Sí, mi mamá me decía, porque pues a ella le pintaron una pasada muy fácil, y cuando ya estás ahí, ya te la ponen de otra. Devuélvase. Y yo, no, ya estoy aquí. Yo ya no me voy a devolver. Le dije, no. Y fueron así, lo que te digo. De ahí me llevaron a la frontera, duramos un día o 2. De ahí cruzamos José, Texas. No, mejor dicho, si me pongo a contar, es una historia de un podcast completo. No, los 10 días. Eso como es una historia que a mí me impresiona, pero veo la valentía de la gente. Yo creo que yo no sería capaz. Yo cuando vine, había una muchacha con nosotros en el avión que a ella la cogieron en Miami. La cogieron arrestada y la mandaron para Colombia porque ella había hecho una infracción de tránsito en Miami. Ella había estado en Miami y se fue y nunca la pagó y le pusieron un arrest warrant. Entonces la devolvieron. Pero ella estaba que no, que ella se venía, pues se vino por México y ella casi se muere. Entonces esas historias a mí me parecen impresionantes, sí. Y la valentía de la gente de hacer eso a mí me da
Mucho miedo, yo llegué aquí muy fácil. Sí, es que eso es, o sea, por ejemplo, pero también te enseña mucho más como al valorar que llegaste. Sí. Porque yo te voy a decir, para la edad, como dices, cuando yo llegué aquí, porque nunca, mientras yo estuve en Colombia, nunca trabajé. Mi mamá no me dejaba trabajar, me daba todo. Entonces siempre peleaba yo con ella porque si yo quería hacer algo, no, el típico de las mamás de Colombia. Cuando usted trabaje, pague sus biles, hace lo que le dé la gana. Sí. Y entonces no podía hacer nada. Y ella no me daba la opción de hacer nada. Sí. Entonces ya cuando llegué yo aquí, que ya trabajé, empecé a trabajar y empecé a coger la plata. A ver, dígame. No. Eso no fue tan fácil. Pero sí, cuando ya empecé a coger el dinero y todo, que vas al mall y todas esas cosas, pues tú ya le sientes el gustico. Pero, por ejemplo, empecé yo en ese tiempo, fue a trabajar en una compañía, una factoría de cosméticos, que era todo de Lancôme, L'Oreal y todo eso. Ya sé cuál. Yo ahí no, esa ya no es, ya no está. Ahora, esa se llama en ese tiempo Berkeley. Yeah. Y ahí trabajó muchísima gente, que estos son los años que han pasado y todavía me las me encuentro la gente por ahí. Pero era tremendo, más que todo en el invierno, porque yo llegué para un agosto, ya está, que a las 4 de la tarde ya estaba oscuro. Sí. Entonces yo miraba por esa ventana y no era como usted que se sumaba en Colombia, salió el vecino, que... Tu primer invierno, Navidad aquí, Uy, ¿te dio no. depresión? Ay, no, eso era horrible. Eso ¿A mí? Yo miraba por esa ventana y yo no, ¿qué es esto? Ni postes de luz, nada. Entonces sí, eso es difícil. Le provocaba, yo recuerdo que en mi primera Navidad aquí a mí me dio una pulmonía, bronquitis, yo no sé qué me dio, pero me dio una infección respiratoria muy tenaz y yo cumplo años en diciembre. Entonces recuerdo que mis 16 los pasé ardida de fiebre, pero no, por ahí hay fotos donde estoy cantando el cumpleaños y con algunos amigos que ya habíamos hecho, pero si no, aquí no, es horrible. Aquí uno, y más uno, uno que llega de Colombia, lo que te digo, deja las amistades, deja todo eso, lo empieza a extrañar. Y pues sí, pues en ese momento yo me vine y pues estaba ilusionada por ahí con un muchacho, pero pues no era tanto. Porque cuando ya yo llegué, ya era, ay, ¿por qué se fue sin despedir? ¿Por qué no se volvió? Yo, devuélvase. Después de lo que pasó. Dije, ¿qué? Como dice, ¿a devolverme a qué? Sí, no, después de que esos 10 días por allá tratando No, ya olvídate. No, y que te digo, si yo pudiera irme más a fondo, a mí, por ejemplo, cuando yo llegué al hotel, que llegamos, que pasamos la inmigración de México y todo, que el señor nos dice, bueno, alístense muchachos, porque ahorita viene el que las va a cruzar mañana y van a cruzar por el río Bravo. Pues mami, yo ya había visto pues más o menos historias y todo, y yo le dije, Río Bravo, le dije, yo quiero dejarle saber una cosa. Yo no sé nada. Yo no sé nada. ¿Y sabe qué me dijo el tipo? No se preocupe que eso la pasan por un lado, que eso llega hasta la rodilla. Oye, dije, bueno, está bien, pues me quitó la preocupación en ese instante. Cuando llegó la hora del río Bravo, eso parecía el río Magdalena. Oye, eso usted lo mira. Y yo decía, ¿qué? Eso no es ningún charquito hasta la rodilla. No. ¿Por qué cree que se llama el río Bravo? Es que eso por encima se ve tan tranquilo. No. Y tú supieras que íbamos, yo algo que me queda que en ese momento íbamos como unos 10 o 15 indocumentados a cruzar, pero colombianos solo íbamos 4, que eran los que veníamos, 3 desde Colombia, conmigo incluida éramos mujeres, y uno que estaba ahí ya en México, que era ciudadano mexicano. Él lo primero que nos dijo el señor fue, no se separen ustedes 4, porque siempre van a tratar de tirarles más a ustedes porque son de otro país y ellos se van a cuidar más porque son mexicanos de acá. Y eso era lo que tratamos. Cuando ya llegamos a la orilla del río Bravo, mami, ese tipo infló un bote de esos de inflar, pero en menos de 5 minutos a pulmón. Yo me quedé y viene y nos va pasando acá uno en otro, un flotador. Cuando yo chequeé, le dije, ¿y esto? Me dice, para que se lo pongan y con los pies van a... Y yo le dije, no. Le dije, ahí me muero. Pues yo dije, ¿yo me muero ahí? Le dije, no, yo no. Le dije, o a mí me meten ese botecito, o déjeme aquí. Le dije, déjeme aquí. Claro, ellos en ese momento no se pueden poner a pelear ni nada porque pues están... Pero logré que me metieran al bote. Ay, Dios mío, no. Porque a veces son unas cosas, sí. No, déjame decirte, sí. Uno se topa con, no digo que todos sean así ni nada, pero pues
tienen en ese momento algo que entre ellos mismos se cuidan por ser de México, pero los otros no, nosotros somos extranjeros, primero van ellos. Y sí, si no te cuidas entre uno mismo, olvídate. Pero fue una experiencia que yo te digo, yo miro hacia atrás y yo digo, wow, yo pasé eso. Yo con experiencias así, yo siempre digo que cuando uno pasa por experiencias malucas, más una experiencia como esa, siempre piense, si yo pasé por esto, a mí nadie me para. No, sí, nadie me para, nada ni no, nadie. yo pasé por muchas cosas y te digo, algo que sí recuerdo era que yo todas las noches cuando estaba allá tenía esas ganas de llorar, pero no lloraba. Y yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Yo lloré, yo lloré ya cuando llegué aquí. Tuvo de todo, tuvo sus sorpresas, pero no te voy a decir que tuve malas experiencias. O sea, sí habían situaciones, pero pues bueno, Dios me acompañó en todo momento, porque eso sí te digo. Pero entonces, yo ahorita miro para atrás, mira, por ejemplo, cuando después de que uno cruza el río Bravo, nosotros caminamos como 1 hora y eran con las manos mueva ramas. Yo no sentí nada en ese momento, en esos días, por la adrenalina. La demora fue que yo llegara aquí. El cansancio, yo me acostaba a dormir, yo no despertaba a las 3, 4 del día siguiente. Todas mis manos se hincharon, puras espinas adentro, y todo eso ya surgió fue cuando yo llegué aquí. Pero tú supieras que al final tú eras la recompensa que yo tuve cuando venía de allá para acá. Un amigo de familia de mi papá que nos recibió allá, trabajaba en una aerolínea y me mandó con la muchacha que venía también para acá, para New Jersey, en primera clase. Dijo, las voy a mandar en primera. ¿Quién cuenta eso? No, yo llegué, porque imagínate, empezamos a pedir coctelitos y traguitos. Yo llegué prendida, pero bueno, lloramos y de todo en ese avión con ella por todo lo que nos tocó pasar. Pero sí, fue una experiencia que yo la miro para atrás y no me causa ningún dolor de que me haya quedado algún trauma o algo. No, gracias a Dios. Antes yo a veces pienso y digo, eso fue fácil para en ese momento. Lo pasé y gracias a Dios me quedó la experiencia. Mucha gente, como dices, no. Y ahorita yo miro la historia, yo no sería capaz, te digo la verdad, y pienso que son muy valientes las mujeres que atreven a atravesar con un niño. Después de que yo lo crucé y lo veo en las noticias, eso es una desesperación horrible. No. Mi mamá tuvo un novio aquí, nosotros vinimos porque el esposo de mi mamá nos pidió, pero el proceso de nosotros duró 6 años para nosotros poder venir como residentes. Pero él varias veces le dijo a mi mamá, véngase, yo la paso por el hueco, pero deja a Gina con alguien, y mi mamá le decía, yo sin mi hija no me voy, y con ella tampoco, porque yo no me voy a poner a arriesgar mi vida y a arriesgar la hija de mi vida pasando por el hueco, ¿qué tal que nos pase algo? No, pues si usted supiera que cuando yo vine por México mi papá ni sabía. Ay, porque mi mamá, o sea, es que te digo, los planes no eran como ya cuando yo estuve ahí en México, como se tornaron. Era una pasada muy sencilla. Por eso cuando mi mamá se dio cuenta y todo, devuélvase, ella me había dado un dinero para que yo tuviera en cualquier emergencia. Yo lo tenía guardado y escondido. Y yo no, porque ya era más la de ver a mi papá. Pero ella, pobrecita, ella me dice que ya no sabía cómo decirle a mi papá que yo me había venido por México y todo lo que me iba a tocar pasar en ese momento. Pero lo que te digo, pues gracias a Dios no hubieron consecuencias y todo pasó. Llegué aquí y sí, al principio da depresión, pero créeme que ya después yo decía, me quiero ir para Colombia, ya empieza uno con la platica, ya empiezas a aportar. No fue tan fácil dejar de hacer lo que mi mamá decía, porque así todo, pero bueno, ahí ya empezamos a pues hacer otro camino aquí. Bueno, entonces llegaste, tuviste el trabajo en la factoría. ¿Qué otro trabajo tuviste? ¿Qué más hiciste? Bueno, cuando yo llegué, ese fue mi primer trabajo. Empecé a trabajar ahí las normales 8 horas. Pues yo era una muchacha joven, soltera. Entonces decían overtime, o sea, hacer trabajo extra. Yo
Entonces yo me quedaba, ¿qué vamos a hacer? Que quién se pasa para el segundo turno y le vamos a pagar más. Yo me paso para el segundo turno. Entraba a las 4 de la tarde, se acababa como a las 12. Que hay overtime hasta las 4 de la mañana. Yo me quedo. Porque yo llegaba a dormir, no había más nada que hacer. Pero empecé a coger la plática. Y lo primero que pues ya cuando ya empecé a hacer aquí, que eso siempre es un consejo que yo le doy a mucha gente que llega, es sacar el ITIN number. Sí. Eso fue lo primero, a fuerza con mi mamá. Usted tiene que sacar ese número, vamos a hacer el request para ese número. Y empecé así para hacer mis primeros taxes. Es que aquí una cosa que las personas tienen, yo creo que es misinformation, Sí. que no tienen información con eso. Uno viene aquí y así usted no tenga sus papeles legales, debe sacar ese número para pagar impuestos, porque en el momento que uno quiera hacer sus papeles legales, le van a decir, ok, usted lleva 10 años en el país, pero usted nunca ha pagado impuestos. Por eso, solamente por eso le pueden negar la visa. Claro, total, porque para ellos tú has sido una carga para los Estados Unidos. O sea, no has venido a aportar con tus impuestos y nada, sino que has venido a quitarle al país. Entonces era algo que ella desde un principio siempre me lo dijo y sí, el día que me tocó organizar mis documentos, ahí dice uno, mira, sí fue cierto y gracias a Dios estaban al día y todo. Pero entonces eso fue lo primero que empecé a hacer. Como duré en esa factoría, digamos, yo creo que ni agosto, como 4 o 5 meses. Pero muy buen colombiano que llega al principio, que no le gusta que lo manden, que lo griten, que lo traten mal. Yo estaba en las líneas, muchos que trabajan en la factoría se darán cuenta, estaba en las líneas y, ¿qué haga esto? Entonces yo soy una mujer alta. Y grande, entonces a mí me ponían los trabajos más pesados, a doblar cartón y entonces se me daba un rush, sí, me daba un rush y se me hinchaban las manos y yo y era en verano. Ay, pues. Y usted sabe el verano que en esas factorías aquí el verano no tienen aires acondicionados. No, eso es horrible. Y entonces uno sudando, y yo le decía al supervisor, ¿será que me puede cambiar? Es que yo, no, pero por lo que era grande, entonces tenía que quedarme ahí. Y entonces mi mamá también trabajaba en esa factoría porque yo entré por ella, pero ella era supervisora y yo era de línea, entonces nunca la ponían a trabajar conmigo porque le daba más beneficio a la hija. Y yo salía brava. Me imagino. Yo estoy mamá. Aquí lo quieren tratar a uno como que uno es una esclava. Y mi mamá solo, ay, mira, pero cálmese, yo voy a hablar para que yo no. Y seguían poniéndome en el mismo punto. Hasta que un día le dije, no más. Hasta aquí fue, le dije, yo aquí no vuelvo. Le dije, yo me voy a buscar otro trabajo y todo. Entonces, bueno, pero yo no quería factoría. Entonces hablé con mi tía, que era la que, pues, era la de acá, mis primas y todas nacían acá. Yo le dije, tía, ayúdeme a conseguir un trabajo. Entonces ella me dijo, venga, vea, aquí a la vuelta de mi casa hay un almacén. Y era un almacén acá de cuenta, bueno, se llama, ahorita todavía existe ese almacén, ABC Store en la Wood Avenue, en Linden. Ok, sí, ya sé cuál es. Entonces, mami, yo pasé tiempo el básico inglés. Good morning, my name is, y los colores. Y los números. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Pero lo que yo había hecho es que yo también cuando empecé en la factoría, ahí mismo que yo llegué, me inscribí a estudiar inglés. Okay. Entonces, cuando yo fui a ese almacén, pues dio la suerte de que el manager era un hispano. Y el que me hizo la entrevista es el que hoy es mi esposo. ¡Wow! Entonces, encontramos el amor en ABC. Por eso fue que me dieron el trabajo. ¡Wow! Entonces resulta que yo fui, pues el manager me hizo las preguntas, me dijo, ¿y usted tiene experiencia de vendedora? Sí. Porque pues mis papás eran comerciantes, tenían sus almacenes, o sea, para uno vender, eso nace uno. Y yo sí, yo soy buena vendedora, yo lo organizo, le dije, inglés no sé mucho, pero si usted me da la oportunidad, yo estoy estudiando los fines de semana y todo. El tipo me dijo, ok, le voy a dar el chance, pues ahí hubo ayuda de mi esposo porque él me lo dijo después, me dijo, yo fui el que hice que la contratara. Y entonces resulta que bueno, empecé a trabajar y sí, aprende uno mucho. Otra cosa que yo digo que uno como hispano debe hacer cuando llega a este país es salirse de la zona de confort y dejar de buscar trabajos donde solo hay un hispano. Y dejar de buscar los hispanos sí. para todo. Es triste, pero es cierto, si uno quiere
aprender a, no sé, mejor pronunciación, Sí. hablar mejor. Lo mejor es uno no estar metido donde hay Entonces, tanto no, porque ahí hispano. nunca vas a aprender. Porque no, hay muchos que desafortunadamente no hablan inglés y entonces solo hablan español todo el tiempo y nunca aprendes. Lo que usted termina aprendiendo son los acentos, de cómo te dicen chingado es mexicano, Sí. cómo es el puertorriqueño, cómo es el colombiano, todos los acentos. Sí. Pero entonces cuando yo me fui ya pues a trabajar ahí, que me salí de mi zona de confort, sí me veía forzada que tenía que hacer. Entonces a mí se me arrimaban los costos y me decían algo en inglés, yo, oh, one moment, please. Y ahí me iba y buscaba al que es mi esposo ahorita. Siempre era el que me, ay, por favor, venga, ayúdeme. Que entonces él se iba, pero yo ponía atención y ya empecé a coger como el vocabulario, socks, panties, así, todas esas cosas. Entonces aprendí mucho ahí. Ya de ahí cuando me salí de trabajar, que mi esposo también dejó de trabajar y me aburrí ya después yo ahí, sabes que me voy. Entonces resulta que me fui a trabajar. ¡Ay! ¡Ja! Era un diciembre. Ese fue el trabajo que, mejor dicho, fue 15 días para no quedarme sin plata un diciembre. Sí. En una quesera. ¡Ay, jue madre! Ahí como 15 días, pero fue en el único lado, porque aquí los que ya vivimos tantos tiempos sabemos que en compañías no contratan para esas fechas. Sí, no, ya están cerrando, ya se van de vacaciones, ya son más los días libres que los que van a trabajar a veces la gente. Ya, no, contratación en diciembre no hay, hasta enero, ¿cierto? Y en enero muchas veces hay tiendas o establecimientos que la temporada alta es diciembre, porque tienen mucha venta. Entonces contratan a un montón de gente, como desde noviembre más o menos, sí, y en enero los mandan para la casa. Entonces, resulta que fue el único lado que nos contrataron. Ay, Dios mío. Y mi esposo era el que, pero en ese momento era mi novio. Él me recogía con mi hermano, porque mi hermano también lo metí a trabajar ahí por esos 15 días. Y entonces él nos recogía, nos llevaba de la casa a la quesera. Y cuando nos recogía por la tarde, no podía aguantar ese olor y decía, uy, no, ustedes, es que y uno no se lo siente. No. Hasta que un día yo me la arrimé a uno que estaba trabajando ahí, yo. Sí. Mire, mi mamá cuando llegó aquí, el primer trabajo que tuvo fue en una fábrica que se llamaba Papetis. Ok, creo que la escuché. Sí. Yo no recuerdo de qué era, pero yo recuerdo que eso es de huevos, ¿no es Papetis? Yo creo que sí. Esa no es la que está por la... Eso ya lo cerraron. Entonces, mi mamá entró a trabajar ahí y yo recuerdo que pecado, mi mamá venía tarde de la noche y yo recuerdo que mi mamá llegaba con un olor. Sí, es que eso se impregna horrible. La ropa, todo. Y aparte, usted lidiará con los ratoncitos. Eso era lleno, eso. O sea, el trabajo de allá era como, y aprendes también mucho de lo que consumes, hay veces, porque te digo, hay veces llegaban esos quesos y uno decía, esto es lo que uno se come, esto es lo que uno compra en realidad, y era pelar el queso y tirarlos a un tanque, porque yo soy obsesionada con el queso. Uno pelaba el queso, lo echaba al tanque con un agua para que lavara, si tenía partes de modo, corte eso y tírelo, y de ahí eso lo procesan y ahí es donde sale el quesito de pizza. Ay, no. Sí, eso es un proceso tremendo. Ahora, a mí me tocaba la de tanque en una esquina y salía el ratón. Y cada vez que yo picaba, pues claro, caía un pedazo de queso. Cuando no, usted supiera lo que yo aprendí a hacer ahí, mamita. Yo no dejar que el ratón venga hasta acá. Yo abría un queso, lo picaba, lo lavaba y se lo ponía en la esquina. O sea, él ya no venía hasta mí, sino que cuando miraba, él estaba comiendo el quesito todo juicioso. Yo le dije a marido, y ese ratón hasta allí, espere que la que le voy a hacer. Y claro, ya él no venía entrando a mí, estaba el pedazo de queso, yo le dejaba su tronco. Mío. Ahí duré 15 días, mija. Así me hubieran ofrecido más plata. No, 15 días lo que fue la Navidad. De ahí fue literal casi el trabajo que fue el que ya me hizo irme de la casa. Porque... ¿No fue el novio? No, o sea, fue con él me fui. Pero fue porque, de lo que te digo, mi mamá es típica mamá colombiana, controladora. Sí. Y todo lo que me dijo en Colombia eso fue mentiras. De que el día que trabajara, son mentiras. No. Entonces ella seguía y seguía y seguía. Y entonces, pues yo ya en ese momento, yo llegué a cumplir, ya había cumplido, o estaba por cumplir los 21 años. Entonces,
estaba en la factoría de los quesos. Y un día mi hermano tuvo pereza de ir y mi novio era el que nos llevaba. Mi hermano llegó y dijo, ay, no, vámonos por ahí, vamos para... Ay, sí, Camilo, yo tampoco quiero ir. Y usted puede creer que ese día, cuando nosotros no llegamos, cuando la amiga y mamá, una amiga de ella que trabajaba y le dijo, Vivi, ¿dónde están sus hijos? Y mamá, ¿por qué? Ay, Vivi, ¿cómo le parece que ayer aquí se metieron a robar 4 pales de quesos de importados y los únicos que no están son sus hijos? ¡Ay, puta! Pucha, hombre. Y yo le digo, ¿qué suertica, no? ¡Qué buena! Y entonces cuando mi mamá llama y nosotros, ay, yo llegué fuimos primero a la factoría a reportarnos, de que aquí estamos, nosotros no fuimos los de los quesos, pero el manager, no, en ningún momento, pues, ¿cómo se les ocurre? Bueno, ahí quedó. Ya llegué a la casa de mi mamá, no, que esto ya no más, que ustedes van a hacer lo que yo diga. Y yo, ¿qué? No, le dije, ya no más. Le dije, no, mamá. Y yo en ese tiempo tenía una amiga que conocí, era rumbera y todo, y me decía, vámonos a vivir las dos, que sí, que lo otro. Pues en ese momento esa era la puerta mía. Le dije, Sí. no, yo me voy. Mi novio escuchó todo el alegato de mi mamá y eso, y usted con quién se va a ir? ¿Y usted para dónde se va a ir? No, yo voy a llamar a Paola. Paola me está ofreciendo casa, yo me voy con ella. ¿Qué? ¿Usted con ella no se va a ir? Entonces, ¿qué hago? Ahí me dijo, no, pues entonces véngase conmigo y todo. Mami, me fui con mucho miedo. Yo lo quería mucho, pero me fui. Nunca habías vivido con nadie. Nunca ni había tenido una relación así. Entonces sí, me fui con mucho miedo pero ya era como que no cansada de la estima, pero ya también decía, ya, o sea, ¿cuándo voy a hacer mi vida? Pero también, pues, o sea, te vas de una prisión a otra, como sea. Sí. No, y es que Sí. uno piensa, cuando la primera vez que uno se va de la casa, uno piensa que todo va a ser color de rosa, No, que sí. todo es muy fácil. Yo tuve a mi hijo muy joven, yo tuve a mi hijo a los 18 años y la primera vez que me fui de la casa tenía 22 y me fui con un niño. Ajá. Entonces ya era, pues yo siempre fui muy de hacer la comida de mi hijo, de hacer las cosas, pero ya era, yo soy responsable por pagar la electricidad. Yo soy responsable por hacer todo. Ya no tenía nadie que me estuviera recordando que era mi mamá, Sí. que me recordara o que hay que. Entonces, la primera vez me pasaron muchos cacharros porque no sabía que era uno irse a vivir solo. No, o sea, yo me estaba yendo con él, pero mi más grande miedo era fracasar. Obvio. Y tenerme que volver y te digo, sí, y en ese momento, cuando me salí, por eso siempre también es bueno irse y dejar las puertas abiertas de los trabajos, no irse mal, porque pues uno nunca sabe cuándo tenemos que volver. Pues ese trabajo de la compañía de cosméticos era como cada vez que necesito, pierdo trabajo, pum, vuelvo ahí. Pierdo trabajo, pum, vuelvo ahí. Entonces, cuando en ese momento pasó todo esto, pues yo empecé otra vez a trabajar allá. Pero ya vivía con mi novio. Ay, eso era todos los días, mi mamá. Devuélvase para la casa, mi hija, vea que eso no va a durarle ni un año. Vea, se va a arrepentir. Y yo, no, pero yo estoy bien. Con él ahorita, ya imagínate. Nosotros empezamos el 21. El 21, ya llevamos todo esto 24 años. Yo tengo una niña con él, 3 tenemos. Ya le digo, una tiene 19, la otra 15 y la chiquita de 6. Wow. Pero eso era siempre lo de ella, devuélvase, mía, vea qué es. Y pues él es puertorriqueño. Y yo, pues, entonces era una cultura ahí que... Sí, totalmente diferente. Entonces, yo yo estoy bien, mamá, yo estoy bien, yo estoy bien. Y así fue pasando el tiempo, pero ella al principio nos dejó de hablar un buen tiempito. Buen tiempo le dejó hablar a él, ni lo volteaba a mirar, ni nada. Se me llevó la niña. Se llevó, sí, ya, pero es que, y yo le decía a mi hermano, ¿usted se va a casar? Pues sí. Es que los hombres son más relajados. Los hombres a ellos no les importa y los regañan. Uno es muy... Y yo decía, no, ya, o sea, tengo que ya hacer mi vida y todo. Y ya después de que seguí trabajando ahí por un tiempito, porque te digo, apenas ya eso, me salía, no me recuerdo, yo trabajé también en una factoría haciendo lámparas. Wow. Lámparas también, aprendí a manejar una máquina y americanos, o sea, te digo, me salí de la zona de confort y cuando me tocaba volver era por un mes o 2 meses a la compañía mientras conseguía algo diferente.
Y ya después, ahí duré varios años y después ya, ay, mira, ahorita que he hecho cabeza, yo que después trabajé. Yo creo que ya de ahí fue también cuando, ya me acuerdo. De ahí me salí de ahí y empecé a trabajar de cajera en ShopRite, en el de Elizabeth. Ahí empecé, ahí que en embarazo de mi primer niña, ahí, no miento, ahí fue el segundo niño. En las lámparas me fui, tuve mi bebé y ya me dediqué un tiempo a la niña, a la primera de 19 añitos. Y ya cuando volví a empezar a trabajar, empecé a trabajar en el ShopRite de Elizabeth y mi papá me cuidaba a la niña porque él trabajaba de noche y entonces yo siempre iba y se la dejaba a él. Entonces me iba a trabajar y ya por la tarde ya estaba mi mamá, entonces ya la recogía y ya mi esposo nos recogía o él llegaba y recogía a la niña y ya me recogía a mí. Pero así, y, o sea, aquí usted sabe que es muy difícil uno contar con los papás en el sentido de que no es lo mismo que en Colombia. Sí. Que allá usted encuentra que si la vecina le cuida al niño, que si, no, acá es difícil. Y yo no quería dejar mis hijas con nadie que no conociera. Sí, Entonces, yo, por ejemplo, mi hijo, yo tuve la dicha de que el año que mi hijo nació, 2002, la abuelita se jubiló. La mamá del papá, entonces ella me lo cuidó durante muchísimos años. Y pues tuve la dicha de tenerla a ella, pero si no, yo no sé por qué mi mamá siempre toda la vida ha trabajado hasta 2 trabajos. Entonces mi mamá, uno no puede olvídese. decir, uno no Sí. podía porque igual aquí todo el mundo, acá no es como en Colombia que ya después de cierta edad tú ya no sirves que para un trabajo, no, aquí todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene sus chances, todo el mundo tiene que pagar sus biles, so, uno puede decir, mamá, quédese en la casa para que me cuide la niña o algo. Ya después de que yo tuve la segunda niña, que quedé en embarazo de la segunda, ya me retiré de trabajar de ahí. Y entonces, yo estuve con la niña y mi esposo tuvo un accidente en una compañía donde se rompió los huesos de la mano y todo, y duró bastante tiempo en la casa. Sí, entonces cuando la niña nació, que estaba bebecita, pues yo conseguí un trabajo al frente de mi apartamento en otra factoría de lámparas que me contrató enseguida porque ya tenía la experiencia del anterior con la máquina que ellos necesitaban y era difícil que alguien la manejara. Entonces tuve esa fortuna de que era al frente, eso salía a lonchar, a almorzar, yo iba cruzaba al frente, iba y veía a la niña, servía el almuerzo, comía y devuélvase. Las cosas ahí fue ya donde empecé a sacar mi emprendimiento. Porque ahí ya, ¿cómo te digo? Mi mamá desde que llegó aquí en esa compañía de cosméticos, ella literal fue el único trabajo que ella tuvo en este país por años. Entonces ahí mi mamá empezó como a comprar relojes y los traía, viajaba a Colombia y traía oro y lo vendía y que ese anillo, entonces eso en la línea solo se veía pasar la bolsita de mi mamá y devuélvase, fulanita dejó aquí, fulanita, entonces eso yo todo lo vi. Entonces ya cuando empecé a trabajar en esta factoría, pues yo un día le dije a mi papá, ay, papá, préstame $300, yo me voy con ustedes para Nueva York. Entonces mi papá me dijo, bueno, entonces me fui con él y esos $300 yo los invertí en joyería y cositas así. Y entonces me vine a la compañía y mientras yo trabajaba a la hora del break, yo iba y le sacaba el paño, pues, el paño, mire esto que te llegó, que ay, mire, entonces empecé a comprar perfumes súper económicos y todo, y empezaban pero entonces, ¿qué sucedía? Los $300 ya me los consumían pagando biles, pagando cositas y eso, y entonces volvía y me comía el plan. Entonces, pero le pagaba a mi papá. Pero entonces ya después volví y le decía, papi, ¿me presta otra vez los $300? Sí, entonces volví, me los prestaba y así, hasta que el plante fue creciendo. Entonces ya no eran 300, ya cogía 500, ya empezó a movilizarse más. Entonces ya después empecé a conocer muchachas, pero yo no manejaba. Y para ese tiempo no había WhatsApp, no había Instagram, no había nada de eso. Entonces resulta que yo lo único que le decía a mi esposo los fines de semana, ay, Nero, lléveme un momentico donde fulanita. Entonces nosotros vivíamos en Broadway y las clientas eran aquí en Elizabeth. Entonces era lejitos. Y él, ay, o sea que los fines de semana no la vamos a pasar pues en ese. Yo no. De tinto en tinto. Yo no, mami, él me esperaba dentro del carro y yo a veces ni entraba por pena y afuera en la calle yo les abría los paños y todo. Entonces
ahí era que vendía, entonces el siguiente fin de semana yo les daba crédito, iba y recogía y así. Eso se empezó el movimiento así. Pues, ¿qué sucede? Ya uno resulta que anteriormente, ok, cuando yo por fin ya quise hacer mi estatus aquí, fue cuando mi primera hija tenía 2 años. Con los primeros taxes, me voy a devolver un poquito, yo logré comprar un apartamentico en Colombia, pero no era mi pensado irme a vivir a Colombia. Mi mamá me puso para inversión, que con el tiempo dijo, eso es una inversión, Su mamá es muy inteligente. Sí, no, Porque ella, están de caros los apartamentos. sí, pero ella con los primeros taxes que yo cogí después del Itinam, eso fue la inversión que me hizo hacer en Colombia. Wow. Eso fue, a separar una casita y eso y todo, listo. Pero yo decía, yo no me voy para Colombia, o sea, mi marido no es colombiano, él no se va a ir a Colombia, o sea, ya tenemos hijas acá, ya, o sea, no. Sí. Entonces resulta que cuando yo empecé a hacer mis documentos, yo no tenía la plata. Y empezar un proceso de inmigración no es nada barato. No, para nada. Entonces, ahí fue cuando yo le eché la primera mano, fue a la casa. Y dije, no, esto. Y ahí la puse en venta, me la compró mi mamá. Y ella me dijo, no, yo se la listo. Con el dinerito que ella me dio fue que empecé todo mi proceso. Sí. Entonces, a mí siempre me tocaba, mientras yo no pudiera hacer el proceso, hacer mis taxes sola, porque pues mi esposo y mis hijas sí tenían sus social y todo eso. A mí, con ser de que mi esposo era puertorriqueño, yo duré casi 7 años en inmigración, logrando luchar por los documentos míos. Tuve la suerte que no me tocó salir del país para recibirlos en Colombia, porque yo me moría con mis hijas. Yo decía, ¿yo cómo voy a dejar mis hijas? Eso era lo que más lloraba. Sí. Cuando me llegó esa carta de que tienes que presentarte a corte y demostrar por qué no tiene que ser removida a los Estados Unidos cuando usted es nativa de Colombia. Mami, yo con la barriga así. Yo me senté yo a llorar y yo, no, a mí me van a mandar para Colombia, entonces me decía, tranquilícese que nada de eso va a pasar, Bueno, hasta que por fin, pues ya después de tantos años lo logré. Me acuerdo con unos taxes, él llegó y cogió, de lo que te digo que no me podía yo movilizar, él se cansó de llevarme los fines de semana de las clientas, me dio $2,000 y me dijo, cómprese ya un carro. Y ahí ya había yo cogido licencia, ya tenía todo. Y ahí fue donde me compré el primer Toyotica, un Corolla, yo no sé mucho de eso, pero ese carro fue el que me abrió las puertas a mí, porque yo ya me podía movilizar. Sí, ya podías ir donde las clientas, ya podías ir a cobrar. Ahí fue. No dependías de nadie. Nadie, sí, y él ya se cansó de estar esperándome afuera. Y ahí fue para ese tiempo que salió el WhatsApp. Entonces ya también WhatsApp favoreció ya podías mandar 10 fotos y todo. Entonces, de las cosas, wow, sí. Si usted pudiera hablar con mis clientas ahorita, ellas le contarían cómo era mi manejo con WhatsApp con ellas. Cuando no tenía tienda, claro, yo no tenía tienda, mamita, yo todos los días les mandaba hasta 30, 40 fotos de la mercancía y usted cree que no, pues una pesca. Y alguien coge y dice, dame dame aquí, dame allá. Sí. Yo conozco una muchacha que yo a veces le compro cositas y así es como he visto las cosas y así es como le he comprado, me gusta eso. Por eso es que las redes se han vuelto muy importantes, pero sí, en ese momento el que primero me abrió fue WhatsApp, entonces ya podía conectar a una clienta, a otra clienta, entonces todas estaban ahí y ya, Diana, quiero esto, listo, mami, yo te lo paso dejando hoy, listo. Entonces, ¿qué? Yo tenía el trabajo de la compañía, entonces tenía que ser siempre después. Se me complicó porque en ese tiempo, así como usted me dice que su suegra o le cuidaba a su nene, a mí me la cuidaba mi cuñada. Y por cuestiones que bajó el trabajo en la compañía, me dieron layoff por 2 semanas. Pero por esas 2 semanas, pues mi cuñada se consiguió trabajo. Entonces, ahí fue donde llegó mi punto de independencia de las factorías y ahí fue cuando dije, voy a vivir de mi emprendimiento. Me forzó el que es muy difícil tener quien te cuida aquí tus hijos, si los quieres cuidar tú. Porque es que uno escucha tantas cosas que yo decía, mis hijas las cuido yo, o mi mamá, o mi familia, o alguien. Y el que también es muy caro. O sea, vas a trabajar es para pagar al que te cuida y más que aquí es como por el tamaño del bebé que te coge. No, a mí, yo recuerdo cuando ya Mateo ya tenía como 2, 3 años y ya era hora de meterlo a pre-K. Yo vivía cuando eso en Roselle Park. Y
sí, la abuelita me lo cuidaba, pero yo lo quería meter a estudiar, porque esa era la edad que había que meterlos a estudiar. Entonces recuerdo que fui a una cosa que supuestamente era como de bajos recursos. ¿Cuánto cobraban? Al mes eran $700, eran 3 días a la semana por 3 horas cada día. Imagínate tú. $700. No, pues si tuvieras a mí, cuando resulta que, pues yo quería seguir trabajando y había cerca a al trabajo, o sea, yo te digo, trabajaba al frente, había un daycare. Entonces yo me fui a averiguar y en ese tiempo entonces me cobraban en el daycare $1,100, 1,100 al mes. ¿Y cuánto me ganaba yo? Uno. No, pero por la segunda de 15, porque la otra ya estaba grande, ya iba a la escuela, ya iba a la escuelita, eso tenía su horario regular. Mío. Pero entonces, como con la segunda, mi esposo, él primero la cuidaba por la cirugía y todo lo que, él duró casi 2 años en la casa. So, de ahí logró conseguir trabajo y pues empezó a trabajar donde yo estaba también. Y resulta que cuando yo fui a averiguar, no, 1,100. ¿Y cuánto me ganaba yo? 950. Ay, Dios Y yo mío. decía, entonces voy a ir a pagar. Empecé con la búsqueda de ayudas y que yo a veces digo, ok, te quieren ayudar, pero te están cohibiendo porque si yo quería que el gobierno a mí me diera una ayuda para poder pagarle a mi hija el daycare, yo no podía trabajar más de 25 horas. Y con esa plata, ¿quién vive? Exactamente. Entonces, si tú quieres que te ayudemos, solo puedes trabajar 25 horas. Y lo normal aquí que uno trabaja, lo regular son 40. Y toda la gente pidiendo que le den uno. Entonces yo dije, 25 horas. Es impresionante. Sí. A mí me pasó que me vi forzada a ir a pedir ayuda porque me quedé sin trabajo. Pero entonces me dijeron, no le damos ayuda porque usted recibe child support. Ah, exacto, sí. Usted recibe child support, es que el child support es para Y mi la hijo, cantidad que te dan de echar su para mi hijo. No es para mí, es para mi hijo, Ujú. los gastos de mi hijo. Entonces, por eso me negaron la Sí, ayuda. es que aquí es una manera, entonces ya ahí yo dije, pues, ¿qué me voy a ir a trabajar 25 horas? Y tampoco la voy a meter al daycare para yo pagar el daycare y quedar también así, o sea. Entonces, ahí fue cuando yo hablé con los de la compañía, ellos querían que yo siguiera manejando las máquinas, entonces me daban como esos breaks para yo ir y a trabajar, pero eso no me servía, porque igual iba a trabajar. Un día dije, no más, ya. Y me empecé, pero antes de yo empezar así, mi emprendimiento iba, pero para mantenerlo me tocaba, yo empecé a vender empanadas. Yo odio la cocina. Pero en ese momento yo pensaba, ¿qué más hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me invento? Pues, que hagamos empanadas. Yo nunca había hecho empanadas en mi vida y dije, no, vamos a hacer empanadas. Algo se ha tenido mi esposo mucho, que él me ha apoyado mucho en eso. Y si yo trabajaba allá y decía las empanadas, como era al frente, yo le decía, pregúntales, a ver si les interesa empanadas. Si es a las 10, yo se las llevo recién hechecitas. Y si es a las 12 también, o sea, yo mantenía. Entonces, vean, era que fulanitos, y me traía la lista. Él las quiere a las 10, este las quiere a las 12, y así me preparaba y empezaba yo los miércoles, solo las vendía un día, el viernes. Pero mira que hasta ese emprendimiento empezó a crecer. Mire, yo una de las cosas que he notado mucho con muchos de los invitados que he tenido, que me encanta escucharlo porque yo siempre he sido sola. Entonces a mí siempre me ha tocado sola. Pero una de las cosas que he notado es que todas las personas que han venido me han contado su historia, es que las parejas que han tenido siempre las han apoyado. Sí. Y me parece tan lindo porque sí, lo he dicho muchas veces, uno puede solo, pero cuando dos personas cargan el peso juntos, las cosas se hacen más livianas. Sí, sí. Y que te apoya, porque lo que te digo, mira, hay muchos que les dicen, ¿usted cómo se va a ir a vender empanadas a la compañía? No, 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 qué pena. Ay, no. Él venía y me traía la lista. Y entonces empezó, te digo, a crecer el emprendimiento. ¿En qué sentido? Ya muchos pedían las fritas, tráeme unas a las 10, pero tráigame unas 6, 7 frisadas, me las llevo para la casa. Entonces ya las vendía yo también frisadas, bien empacaditas, ta. No, pero ya llegaba un niño, yo no quiero seguir haciendo empanadas. Yo no, estoy mamá a hacer empanadas. Y yo te digo una cosa, yo soy afortunada que también aquí tengo mi familia. Faltan algunos,
pero mis bases están acá, Sí. que son mis hermanos, mis papás, tengo mis tías, mis primos, Ujú. somos un grupo grande Tan y rico. siempre también de ellos he recibido ese apoyo. Ujú. Que ya no venden empanada, cómprenle todos empanadas. Sí, Que todos. si mi otra tía vendió esto, cómprenle todo. O sea, Sí, sí, entre es todos se exacto. apoyan. Entonces siempre era algo que he tenido con ellos y Ujú. me ayudaron. Ya cuando dije un día ya no más empanadas, porque ya ahí fue cuando empecé yo más. En todo ese lapso de tiempo Ujú. crecieron las clientas. Claro, Tú te vendías y ahí mismo tú me referías a otra. sí. Porque siempre algo que yo tenía y Ujú. ninguna de ellas lo puede decir, es la, como te digo, la sinceridad y la franqueza Ujú. del producto que yo les vendo. Ujú. ¿Sí? Si yo y lo tengo todavía, y es como una en mi tienda, a mí no me Ujú. interesa que usted venga y me compre una vez, se vaya y no le guste el Sí, producto, a usted porque le no vas a volver. le interesa Que hacer usted una vuelva relación. y que vuelva y me traiga Sí, otras dos y otras, sí, y eso es lo que pasa. sí. Hay veces, vienen las clientas de año y me dicen, yo le compré estos areticos, no, buenísimo. Yo le dije a mi amiga, eso es lo que a mí me interesa. A mí no me Ujú. interesa decirle, este material es esto y a los 2 días le puso negro. No. Una cosa que a mí me pasó, yo cuando estaba joven, cuando tenía 20 años, trabajaba en barras, yo trabajé de Ujú. bartender y había una señora que ahora tiene una barra que ella pasaba por las barras vendiendo cositas. Entonces yo le compraba muchas cosas a ella y las cosas de ella eran muy buenas, pero había otra señora que me vendía cosas también y recuerdo una vez compré un jean colombiano carísimo, $120, Wow, sí. porque en ese entonces valían eso. Sí. Y recuerdo que me lo puse, la primera vez que me lo puse se me rompió. Oh, ok. Y yo fui y le llevé el pantalón a la muchacha, a la señora, y le dije, mire, me lo subí y se me rompió. Ah, no, ya no puedo hacer nada. Entonces yo no volví donde ella Claro. y no volví a comprar cositas en Mm, tiendas colombianas porque me estoy gastando mucho dinero. sí, sí. $120 por un blue Y jean. que no te dan la Y que no garantía. me den garantía. O Y sea, vea, me lo había llevado la noche anterior. en una cuestión así como, por ejemplo, yo tengo una clienta que viene y me dice de eso, yo te doy la garantía, pero créeme que Ujú. trabajar con clientes, eso yo creo que es un don. Ujú. No, y es muy difícil Sí, porque la gente a veces es muy grosera. sí, tienes que tener un don para ser empático y porque así como hay vendedores que se aprovechan, Ujú. hay clientes que también lo hacen. Sí. Y si tú te pones un ejemplo, si tú vienes a mi tienda y te pasa eso con un artículo de mi ropa, claro. Y así concluimos otro episodio de Adulting Academy Podcast. Quiero agradecer de corazón a nuestros invitados por compartir sus historias y experiencias y a todos ustedes por acompañarnos en este viaje. Recuerden que cada historia cuenta y cada experiencia nos ayuda a crecer juntos en este camino hacia ser adultos responsables. Si te ha gustado lo que escuchaste hoy, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuevos episodios y contenido inspirador. También te invito a revisar la descripción del episodio, donde encontrarás herramientas y recursos relacionados que te pueden ayudar en tu camino. Gracias por ser y estar. Hasta la próxima. Madure, mijo, y recuerde que siempre hay una luz al final del túnel. Bye.